Bienvenidos. En este vídeo vamos a analizar algunos de los aspectos más importantes en los que ha mejorado Revit Arquitectura 2022. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a empezar viendo que en las tablas clave, ¿vale? Aquellas tablas que se pueden hacer, por ejemplo, con habitación, puedo meter parámetros compartidos que antes no se podía hacer, ¿vale? Tengo aquí ya preparada dos tablas de planificación, una de habitaciones, en la que yo voy a tener la información de las habitaciones que tengo. ¿Vale? Esta tabla de planificación, por ejemplo, yo podría introducirle el campo estilo de habitación, que es un campo en el que me va a permitir entender qué estilo tiene la habitación, ¿vale? He hecho una tabla con el nombre y el estilo, ¿vale? Nombre y estilo. Por ahora parece que pone estilo ninguno, aunque yo sé que tengo tres, el lujo, estándar y VPO, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo otra tabla hecha, que es la tabla de acabado de habitaciones, en la que le he dicho cuáles son los acabados, ¿vale? Tengo el lujo, el estándar VPO y tiene un acabado para el suelo, un acabado para el muro y un acabado para el techo, ¿vale? Bien, voy a reducir esto un poco. Lo interesante, sobre todo, es ver que en esta tabla, que es una tabla de habitaciones, pero es de una tabla clave de estilo de habitación, entre los campos que yo tengo el campo orientación, ¿vale? Ese campo orientación, que lo tengo doble, mirar parámetro de proyecto y parámetro compartido. Lo he metido a posta de las dos maneras para que veáis que ahora los parámetros compartidos también son usables en este tipo de tabla. Lo voy a introducir y aquí yo podría ponerle pues que la orientación es la que a mí me dé la gana, ¿vale? Me da un poco igual que este parámetro no pegue mucho a lo mejor en este tipo de tabla. Únicamente quería contaros que yo puedo meter parámetros compartidos en tablas de estilo, ¿vale? Por tanto voy a poder profundizar y afinar un poco la información o ese tipo de información que yo no tengo que modelar, como es el estilo de una habitación. A partir de aquí, en el resto de vídeos, iremos viendo nuevas funcionalidades, propuestas que nos hace Revit 2022, que mejoran temas como el modelado de muros, tablas de planificación, inserción de las tablas en los planos, las etiquetas, etcétera, etcétera. Otra nueva función que trae muy interesante la versión Revit 2022 es la capacidad que tiene de exportar directamente a PDF. No ya imprimir como hacíamos antes, ¿vale? Sino exportar. Es decir, cuando yo le doy aquí a archivo, en la parte de exportar tengo una nueva pestaña que es la de PDF. Y entonces se me va a abrir una ventana que es muy parecida a la de impresión, ¿vale? Pero en vez de tener que trabajar con una impresora de PDF virtual, podemos hacer directamente exportación a PDF. Es como parecido, pero no es exactamente lo mismo, ¿vale? Mirad, la pestaña es semejante a la que nosotros manejábamos para hacer impresión en PDF, pero ahora tenemos aquí por un lado la ventana actual, o bien una porción de la ventana actual, o bien los planos que yo le diga. Podría seleccionar por aquí, dándole a editar, entre todas las vistas y planos que tengo, pues por ejemplo que me imprima el plano 07 y el 08, ¿vale? Le puedo dar a guardar y ahí lo tendría. Luego, por otro lado, tengo por aquí el nombre del archivo y la ubicación donde está el mismo, ¿vale? Y por aquí veré que puedo o bien darle a combinar vistas y planos en un único archivo PDF, o si le digo que no, voy a tener la capacidad de nombrarlo como yo quiera, en base a la típica ventana que siempre tenemos en Revit, en la que hay parámetros que puedo cargar a una tabla, ¿vale? Por ejemplo, el tipo, el nombre de la vista, o decirle, por ejemplo, de qué fase es este plano, o el nombre del plano, ¿vale? Más que el nombre de la vista. Y se puede, por supuesto, ordenar nombre de plano y fase, ¿vale? Aparte, tengo la capacidad de o bien marcarle yo el tamaño que necesite, si el conjunto de todos los planos que voy a imprimir tiene el mismo tamaño, pero sobre todo lo mejor es que puedo darle a usar tamaño de plano. Es decir, que el programa va a reconocer de forma automática las dimensiones que tiene cada plano y imprimirá pues en A3, en A4, en A1 lo que el programa vaya entendiendo que tiene que hacer.
Es una gran mejora desde mi punto de vista porque nos permite automatizar procesos, cambios de tamaño automáticos, nombrar en base a lo que nosotros necesitemos, etcétera, etcétera. Una de las nuevas funciones que tiene Revit 2022, que es muy interesante, es que en tablas de planificación yo puedo hacer tanto búsqueda como filtrado de parámetros. Entiéndase por parámetros, campos. ¿Vale? Entonces voy a darle aquí, a hacer una nueva tabla de planificación. ¿Vale? Voy a decir que sea multicategoría, así no la restrinjo. Y mirad, por aquí tengo por un lado un buscador en el que yo puedo decir, por ejemplo, no sé, si yo le diera a familia, le pongo fam, ¿vale? Me salen todos los parámetros o campos que tienen en su interior estas tres letras, ¿vale? Es decir, hace un filtrado, como los que hace Revit en otros 20.000 sitios, ¿vale? Aparte de esto, que es bastante interesante y que nos puede a nosotros un poco facilitar búsqueda de parámetros que nos interesen por si acaso no los encontrásemos, tengo aquí otra cosa más importante todavía, que ya no es búsqueda, sino que es filtrar campos disponibles, ¿vale? Filtrar y decirle que, por ejemplo, solo me saque los parámetros que tengan, bueno, parámetros compartidos, que no tengo ninguno, o bien parámetros de proyecto, que tengo estos dos, ¿vale? O bien que me saque todos. Además puedo decirle que solo me saque los parámetros que tengan que ver con estructuras, si es que hubiera, o comunes, que son todos, o bien eléctrico, etcétera, etcétera, ¿vale? Puedo decirle que solo me saque aquellos parámetros que afecten al tipo o al ejemplar. En este caso, mirar, si le doy a que solo me saque los de ejemplar, se reduce un montón y me sigue sacando estos dos parámetros de proyecto porque estaban creados para que afecte al ejemplar. Si yo, sin embargo, le digo que solo me saque los que afectan al tipo, desaparecerían esos dos parámetros de proyecto. Está muy bien, la verdad, esta función. Y aparte por aquí podríamos hacer un filtrado en función de cómo es ese parámetro, ¿vale? Si nos habla de densidades, si nos habla de fuerzas, de masa, etcétera, etcétera, ¿vale? Tipo de familia, ¿vale? Área, el que tenga que ver con área o el que tenga que ver con lo que sea, ¿vale? Entonces nos va sacando este tipo de parámetros. Por tanto, la verdad es que esta función creo que es bastante interesante porque nos puede solucionar un poco el tema de la búsqueda y la gestión de los parámetros o campos para hacer tabla de planificación. Otra de las novedades más interesantes que plantea Revit 2022 es la flexibilidad en el código con el que nosotros podemos nombrar las revisiones de proyecto. ¿Vale? Si os acordáis, aquí en Vista yo tengo la capacidad de hacer revisiones, ¿vale? Estas revisiones antes tenían un código, lo que aquí llama numeración, que podía ser nada más que alfanumérica o numérica, ¿vale? Entonces nosotros ahora podemos hacer eso y aparte esto es totalmente personalizable. ¿Qué quiero decir? Pues que si me voy aquí a numérica, por ejemplo, yo le puedo dar a crear una nueva numeración, un nuevo código, ¿vale? Que no tiene por qué ser ni alfanumérico el que él me plantee, ni numérico como él me lo plantee, ¿vale? Puede ser perfectamente el que yo considere, ¿vale? Vamos a ponerle código AA, ¿vale? Y entonces yo podría decirle que el número mínimo de dígitos es 2, el número inicial es 0, por ejemplo, el prefijo es A, si estoy con la parte de arquitectura, o lo que yo quisiera, ¿vale? Voy a decirle que es alfanumérico, le voy a dar a aceptar y ya tengo ahí una nueva numeración, ¿vale? Si yo le doy ahí, podría añadir y añadir y va poniéndome A, B, A, C, A, D, A, E, por ejemplo. ¿Vale? Entonces esto me va a permitir, por lo pronto, por ejemplo, poder dividir las revisiones entre arquitectura, estructuras, instalaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y crear un estándar, ¿vale? Una estandarización de todos estos códigos de revisiones más apropiado a lo que se haga en mi empresa. Otra de las funciones bastante interesantes que trae la versión de Revit 2022 es que podemos gestionar un poco más en profundidad cómo insertar las tablas de planificación en los planos. Es decir, cuando yo insertaba una tabla de planificación,
¿vale? Que era tan sencillo como arrastrar aquí y clicar donde quisiera ponerla. Lo poco que yo podía hacer con la tabla una vez puesta en el plano es seleccionarla y romperla. Y una vez que la tabla estaba dividida, pues gestionar si quería que estuviese pues por un sitio o por otro, o bien podía seleccionar la tabla y si tiraba de esta, que es la principal, se iba cortando la otra, ¿vale? Y en última instancia podía seleccionarla y volver a juntarlas. Bien, no os habéis fijado, ¿vale? Pero esta tabla de aquí, cuando yo la rompo, ¿vale? Resulta que aparece como un epígrafe para dividir y me dice que tengo dos mitades de una tabla. Entonces, esta mitad puedo tenerla aquí y la segunda mitad puedo arrastrarla y tirarla en este plano, ¿vale? O si no, hacerlo por aquí y dejar esta mitad por aquí, ¿vale? Tengo una mitad en esta tabla, perdón, una mitad en este plano y otra mitad en este. De hecho, podría ocultar este elemento, ¿vale? Y me queda una mitad de tabla en este plano y la otra mitad en este. ¿Qué pasa? Que yo por aquí lo único que puedo hacer es moverla, esta tabla. Sin embargo, la tabla primordial sí que puedo alargarla, ¿vale? Y si alargo esta, se acorta la otra. Voy a poner los planos en paralelo, ¿vale? Para que veamos cómo si yo selecciono esta tabla, que es la primordial, por así decir, y alargo, se acorta la otra. O sea que están actualizadas e interrelacionadas entre ellas. Por tanto, podríamos hacer planos que a lo mejor imaginaros que tenemos que hacer una leyenda de carpintería que se queda muy grande y en la tabla, entonces podemos dividirla en dos planos. O bien podemos tener una leyenda de carpintería que ocupa varios planos y podríamos subdividir en función de lo que haya en la tabla y en el plano y acompasar la tabla dividiéndola en función de lo que haya en cada plano. Otra de las funcionalidades que ha ganado Revit en su versión de 2022 es el de poder hacer etiquetas que sean compartidas o comunitarias. ¿A qué me refiero? A que yo puedo decirle que con una etiqueta me indique que hay tres muros, por ejemplo, que son del mismo tipo. Vamos a ver cómo se hace. Bien, lo primero que voy a tener que hacer es cargar la etiqueta de muro, ¿vale? Antes de que me lo pregunte, le voy a dar por aquí a cargar familias de Autodesk, ¿vale? Anotaciones y cargo por aquí etiqueta de muro. Perfecto, así cuando me pregunte ya la tengo cargada. Voy a darle a anotar y cuando le doy, por ejemplo, a etiquetar por categoría, de momento ya veo que el símbolo es diferente. Pero bueno, mirar, yo puedo hacer esta etiqueta y esta etiqueta, ¿vale? Son muros que son parecidos pero no son el mismo en ningún caso, ¿vale? Pero por ejemplo, aquí sí que tengo dos muros que son iguales, ¿vale? Pues yo podría decirle que señalo esta etiqueta y le doy a añadir anfitrión y le añado este anfitrión, ¿vale? Voy a cargarme esta, le añado anfitrión, incluso podría decirle que todos estos muros saliesen desde esta etiqueta. ¿Qué acabo de hacer en realidad? Bueno, pues decirle que en una única etiqueta me marque todas las características de todos los tipos señalados, ¿vale? Vamos a mirar, por ejemplo, estos muros, que sí que son todos del mismo tipo, ¿vale? Y lo vamos a ver más claro. Mirar, etiquetar por categoría, este muro es de 24, y en vez de decirle que es solo ese muro, lo toco y le añado anfitrión. Y le digo que este muro también es del mismo tipo, así que podría hacer así, ¿vale? Este muro también, podría hacer también así, y este otro también, ¿vale? Básicamente se refiere a eso. Que yo aparte quiero decirle que en esta misma etiqueta también me muestre lo que, bueno, pues este otro elemento. Rápidamente va a poner varía. ¿Qué significa varía? Pues que tendría que meterme dentro de la propia etiqueta de muro, editarla y que me sepa leer más cosas aparte del nombre del tipo, ¿vale? Pero bueno, básicamente
que veáis que esto es bastante interesante porque es una cosa que si no tendríamos que hacerla nosotros a mano, poner las líneas como si fueran textos de líneas de detalle, etcétera, etcétera. En este caso puede ser una funcionalidad bastante interesante. Otra de las nuevas funcionalidades que trae la versión nueva de Revit 2022 es que yo puedo seleccionar varios filtros a la vez. Es un pequeño detalle que a lo mejor no os habéis dado cuenta en las versiones anteriores de Revit, pero que aquí tiene bastante interés. Mirad, si yo le doy a VV y me hago varios filtros, imaginaros que me voy a hacer 3 filtros, ¿vale? Uno para que, por ejemplo, las cubiertas grandes, cubiertas gran superficie, se vean de rojo. Entonces me vengo aquí, le digo cubiertas y las cubiertas cuya área es mayor que, pues a lo mejor, por ejemplo, pues 60, vamos a ponerle para que solo se marque una, ¿vale? Esta por un lado, y le voy a dar a añadir. Tengo ese filtro, me voy a hacer otro, ¿vale? Otro que sea muros gran superficie. Vale. Me vengo y busco por aquí la categoría muros. Y aquí le digo que tiene que filtrar en base al área y con la regla de filtrado que es mayor que, vamos a decir 55, ¿vale? Voy a poner 55, ¿vale? Entiendo que se marcará alguno de los de la envolvente. Le voy a dar a añadir también muros gran superficie. Y además quisiera, pues quizá que los suelos todos se me muestren también de un color, ¿vale? Este sí que le voy a decir suelo, sin más. No va a tener regla de filtrado ninguno. Es decir, no hay discriminación ninguna. Le voy a decir que tiene que seleccionar la categoría suelos, ¿vale? Y se acabó. No pongo ninguna regla de filtrado ni en base a nada, así que no discrimina. Me va a poner todos los suelos como yo quiera. Añado también este filtro. Entonces, el tema es que yo antes solo podía seleccionar uno y ahora yo puedo con el Shift dado seleccionar los 3. Por tanto, a la vez en los 3 puedo decirle que, por ejemplo, su visualización sea con un relleno uniforme de color verde. Así que va a ponerse de color verde los 3 filtros a la vez a funcionar. Es decir, las cubiertas que sean de gran superficie, los muros de gran superficie y los suelos en general. ¿Vale? ¿Veis a lo que me refiero? Antes no se podía hacer eso. ¿Vale? Por aquí asoma también que los suelos interiores también están marcados en verde y por ahí también lo vemos a través de las ventanas. Es una nueva herramienta, hay que ir pensando en las funciones que se le pueden otorgar, pero bueno, pensar que podría hacer que funcione por lo menos de forma más estandarizada y homogénea el tema de los colores en los diferentes filtros, porque los aplico a la vez. Una de las grandes mejoras que trae Revit 2022 es la opción que tiene ahora el programa de poder hacer muros cuyo grosor cambie en función de la altura. Es decir, nosotros hasta 2020 lo único que podíamos hacer eran muros rectos. En 2021 el programa añadió la opción de que el muro en vez de vertical fuera inclinado y podíamos darle cierta inclinación, por ejemplo 12 grados, y hace una cosa así, ¿vale? Bien, lo que el programa nos brinda ahora es la capacidad de decirle aquí que tenga una sección trapezoidal. Me dice que el tipo de muro no es compatible con la sección transversal cónica, establezca una capa en el tipo de muro para que tenga grosor variable. Muy sencillo. No sé si os acordáis de que tanto en cubiertas como en suelos yo puedo poner una capa que tenga sección variable para que sea la que absorba las variaciones de grosor. Entonces le voy a dar a editar tipo y aquí le digo estructura editar, ¿vale? Y veis que tengo la capa, la columna de datos variable que no salía antes en 2021 en muros, solamente en suelos y en cubiertas, pues ahora la tengo aquí también en muros. Es decir, que si yo
voy a poner esto en vertical, en sección vertical. Si yo le digo, por ejemplo, que la capa de estructura ladrillo hueco de 12 centímetros sea variable, ¿vale? Voy a poder jugar con ella. Vamos a ver qué cosas puedo hacer. Lo primero es que le voy a decir que tenga sección trapezoidal, ¿vale? Por tanto, yo ya aquí me está diciendo que meta ángulos, ¿vale? Puedo decir que tiene un ángulo de 12, ¿vale? Los ángulos de muro cónico se controlan mediante el tipo de muro. ¿Qué me está queriendo decir con esto? ¿Vale? Son los errores que os vais a encontrar. Que necesito tener más grosor para que pueda modificar esto, ¿vale? ¿Veis? Fantástico. Y lo mismo puedo hacer con este otro lado. Este otro lado le vamos a poner 5 centímetros, ¿vale? Y yo puedo hacer este tipo de muro. Esto de verdad que es una herramienta o una práctica que estábamos deseando que llegara a Revit, porque nos tocaba hacer muros divididos, eran componentes que añadíamos una capa a otra para inclinar la última, en fin, había que hacer una serie de historias bastante complejas y bastante poco funcionales con respecto a lo fácil que es esto, que es lo que nosotros llevamos esperando en multitud de tiempo. ¿Vale? Entonces podríamos hacer esto, podríamos darle una inclinación negativa, entonces si yo le doy -5, el crecimiento se produce de esta índole, ¿vale? Se inclinan el resto de capas, ¿vale? Habéis visto que puedo hacer que quede el muro recto por un lado y por el otro, por ejemplo, las típicas construcciones de edificaciones antiguas, de rehabilitación y restauración, en las que el muro va perdiendo sección, ¿vale? Lo que se llama construir a favor de obra, ¿vale? Podríamos hacer eso, o bien podemos hacer que es un muro que tiene ciertas propiedades de contrafuerte, ¿vale? Porque tiene que hacerse cargo de cargas que no bajan totalmente verticales, sino que tienen cierta inclinación. Entonces, el muro en sí tiene cierta inclinación, ¿vale? Podríamos hacer eso, etcétera, etcétera. O hacer que este muro también tenga la inclinación en -12. Bueno, hay que tener un poco cuidado con lo que hacemos, ¿vale? Cosas que podría yo hacer, voy a dejar esto recto. Y aquí en el tipo tengo lo mismo, propiedades de sección transversal. Y me dice que la anchura está medida en la parte superior. O sea que estos 30 centímetros están medidos ahí arriba, ¿vale? Y en base a eso le puedo poner, aquí le estoy dando las inclinaciones de ángulo exterior-interior por ejemplar, pero se lo podría dar por tipo, ¿vale? Y podría decirle que la anchura de 30 está medida en la parte inferior, ¿vale? Habrá cosas que no funcionen, ¿vale? Me dice, no se puede crear este muro, se intersecará consigo mismo, reduzca la altura o la inclinación del muro, ¿vale? Entonces vamos a poner una cosa que sea menos exagerada. Vamos a ponerle que tenga una inclinación de 1,5, ¿vale? Tiene cierta inclinación. Entonces si yo le doy a editar tipo y me pusiera aquí, quizá podría darle que sí que estuviera en la parte inferior. Y si aún así no funciona, es que aquí es donde mide 30, entonces tengo que ponerlo en negativo. Por tanto, se nos acaba de abrir un mundo que antes era muy complejo, que era el de modelar cosas que tuvieran sección variable. Como pasa en multitud de muros, siempre que tratemos con edificaciones que sean de rehabilitación, restauración, es muy fácil que nos encontremos con esta situación, que antes era muy difícil de solucionar o de solventar. En este caso ahora es bastante sencillo, muy rápido, muy intuitivo. Por tanto, hemos ganado, creo que un valor bastante importante con Revit 2022. Otra de las actualizaciones o de las novedades que nos trae Revit 2022 es que podemos gestionar visualmente algo más con respecto a las fases. ¿A qué me refiero con esto? Mirad, yo por ejemplo en este proyecto tengo fases, es una reforma, tengo fase actual y fase reformada, ¿vale? Existente y fin de obra. Típicas dos fases que se utilizan para cualquier reforma de una obra, ¿vale? Entonces, nosotros teníamos aquí los filtros de fase y tenemos la modificación de gráficos, ¿vale? Esta modificación de gráficos es un poco encorsetada. Es un poco encorsetada, pues vienen pocos colores, tendríamos que crear nuestro propio tipo de línea, el color, etcétera, etcétera, y aún así es un poco encorsetado. Entonces, lo que Revit 2022 nos plantea es que nosotros en filtros, es decir, VV filtros,
podamos crear filtros que afecten a las categorías que se ven modificadas o a todas las categorías. Entonces, nosotros vamos a poder ver aquellos elementos que se crearon en fase inicial o los que se crean en fase de derribo, o sea, en la fase final, etcétera, etcétera. Vamos a echarle un ojo. Por ejemplo, lo que he hecho para que podáis comprobarlo es, en la planta baja me he hecho una vista especial para filtros y en la planta primera otra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar aquí VV y me va a crear un par de filtros. El primer filtro se va a llamar, me voy a borrar estos, ¿vale? Y me va a crear estos dos nuevos. Primer filtro le voy a llamar elementos fase inicial o creación fase existente, ¿vale? Por ejemplo, voy a decirle, pues, aquello que yo tenga modelado. Pues vamos a ver, voy a tener, por ejemplo, en la obra, así a primera vista, voy a tener muros, voy a tener ventanas. Vamos a ver, voy a tener ventanas, voy a tener puertas, suelos que las tengo por aquí y puertas, ¿vale? Entonces, se supone que sobre esos elementos, sobre todas esas categorías, perdón, yo tengo aplicadas fases, por supuesto. Podría seleccionar también las escaleras, etcétera, etcétera. Entonces, veis que aquí, entre todos los parámetros, ahora tengo el de fase de creación y fase de derribo, que antes no existían. Así que voy a decirle que este es fase de creación. Es igual a... Y aquí tengo mi fase que es existente, ¿vale? Entonces le voy a dar a aceptar. Y ahora me va a crear otro que es elementos creación fase fin de obra. ¿Qué significa? Que se van a poner del color que yo quiera los elementos que se han creado al finalizar la reforma, ¿vale? Que no existían al principio y existen al final, o sea que a través de la obra han sido creados. Lo mismo, podía haber duplicado este y en base a ese hacerlo, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Sé que tengo muros, lo mismo que antes. Muros, puertas, suelos y ventanas. En este caso le voy a decir que filtre en base a la fase de derribo, que es igual a fin de obra. Ojo, porque podría ponerle, fase de creación, cuidado, fin de obra, ¿vale? Son cosas diferentes, es decir, yo aquí lo que le voy a decir es, voy a discernir los elementos que se crean al inicio, que ya existían cuando empezó la obra, y los elementos que aparecen cuando en la fase fin de obra. Aceptar, y ahora voy a añadirlos los dos. Elementos creación fase fin de obra, fase existente, y luego elementos creación fase fin de obra. Por ejemplo, los de existente que se pongan en relleno uniforme de color verde. Y los elementos creados en fase fin de obra que se pongan en su patrón de superficie con un relleno uniforme de color morado, ¿vale? Voy a aplicarlos en mis elementos y por ejemplo aquí veo que se han puesto en la planta, se han puesto en verde los suelos. ¿Por qué es esto? Muy sencillo. Porque solo le he dicho que esto afecte al patrón de superficie. Si hago lo mismo en el patrón de corte, ¿vale? Patrón de corte, relleno uniforme verde, que para eso tiene una planta, y patrón de corte, relleno uniforme morado para este otro filtro, ¿vale? Muy bien, todos estos elementos se crearon
o sea, existían en la fase inicial, ¿vale? La fase de existente. Y si me voy a ST1 y hago lo mismo, vamos a ver cuál es la diferencia. Filtros, añado los dos y hago lo mismo, ¿vale? Tanto en superficie, relleno uniforme de color verde, como en el patrón de corte, relleno uniforme color verde. Y para los elementos o que han sido creados en la fase fin de obra, relleno uniforme de color morado y exactamente lo mismo para el patrón de corte, ¿vale? Porque como estoy en una planta, voy a necesitar que me muestre también lo mismo en el corte. Le doy a aceptar y mirar, no pasa nada. Parece que me he confundido, porque efectivamente me he confundido porque estoy en una vista en la que me está mostrando cómo es el modelo en la fase existente. No pasa nada. Yo le voy a decir que me muestre la fase fin de obra y que me muestre lo existente más lo nuevo. Mirad la diferencia. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? Es decir, aquí yo tengo en la planta baja, o me da lo mismo, puedo hacer esto, lo vais a ver aquí mejor. ¿Vale? Duplico esto y os digo, esto es la fase existente, ¿vale? Pero fase existente y me tiene que mostrar todo, ¿vale? Esto es lo que me venía en la planta baja desde inicio y luego si yo le digo que me muestre lo de fin de obra, ¿vale? Al cambiar se me pone morado los cambios. Es decir, es mucho más visual. Las fases vamos a tener que hacerlas igualmente, ¿vale? Pero esto es un plus que a nivel de visualización es muy interesante. Para nosotros enterarnos, para coordinar y auditar el modelo, porque es muy gráfico, pero incluso para el cliente o para las subcontratas. Otra de las novedades que nos trae la versión Revit 2022 es que podemos hacer tablas multicategoría en la que podemos tener luego en cuenta el campo categoría y el campo familia y tipo, ¿vale? Por tanto, me va a permitir hacer mejores labores de coordinación y auditado del modelo. Voy a hacer una tabla de planificación multicategoría, ¿vale? A la que podría llamar coordinación de modelado, ¿vale? Me da lo mismo si la fase fin de obra o lo que sea, es indistinto. Y aquí lo que voy a poder hacer es meter el campo categoría, que antes no existía para este tipo de tablas, multicategoría, y el campo familia y el campo tipo, si me da la gana, ¿vale? Entonces, solamente con esto, yo ya tengo aquí todo lo absolutamente modelado, y además con los campos categoría, familia, tipo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, voy a poder gestionar esto de una forma bastante potente, muy clarificadora. Por ejemplo, podría decirle que me clasifique por categoría con una línea en blanco, ¿vale? Podría decirle también, a ver, si yo me diera cuenta de que esto a lo mejor no me vale para nada, lo que es el tema categoría, bueno, como tengo escalera sí que tengo, bueno, lo podría dejar así, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, lo que estáis viendo. Voy a darle también a que me clasifique por tipo con línea en blanco. A lo mejor la línea en blanco viene en el tipo y no en la categoría, ¿vale? Entonces tengo cubiertas, bueno, y si no, pues dejo también con categoría. Línea en blanco, esto es, ¿vale? Armazón, barandillas, cubiertas canalones, escaleras, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que puedo hacerme, por así decir, un listado de todo lo modelado. Por tanto, yo voy a poder comprobar poniendo los totales, los totales generales, etcétera, etcétera, si me cuadra con respecto a las partidas, a los pedidos que yo vaya a hacer a las empresas que me sirvan los materiales o los diferentes elementos constructivos, etcétera, etcétera. ¿Vale? En resumen, me va a permitir controlar y coordinar mejor el modelo de cara a luego poder utilizarlo para obra.